Hola amigos de Hockey Ejercicios, hoy vamos a ver cómo hacer correctamente la barrida o látigo y algunos consejos para enseñarla. El látigo barrida es un gesto técnico que se puso de moda sobre todo con la llegada de las nuevas superficies sintéticas de hockey. Además, es un gesto fácil de realizar y fácil de enseñar, pero aunque es sencillo, debemos tener en cuenta varios consejos y tips técnicos para mejorar y realizarlo de manera correcta. El primero de los consejos es la toma o agarre que debemos realizar en el palo para efectuar esta técnica. En el enlace que os cuelgo aquí arriba podéis ver un vídeo donde os hablo de las diferentes tomas de palo. En la técnica de hoy, el látigo o la barrida en Argentina, vamos a utilizar una empuñadura de aplauso. Como referencia, en la mayoría de las técnicas de golpeo, las manos deben ir juntas, tocándose una con la otra. El látigo es uno de los gestos claves en la iniciación deportiva después del push, y esto se debe a que nos permite realizar pases fuertes, incluso tiros a portería, y además con gran precisión. Como todos los gestos, una de las cosas a tener en cuenta en su aprendizaje desde la iniciación es qué queremos hacer y por qué hacemos esta técnica, de manera que creemos jugadores y jugadoras inteligentes que sepan utilizar la técnica en el momento correcto. Uno de los puntos claves de la técnica, después de la empuñadura que ya hemos hablado, es la posición de la bola. Vamos a ver un ejemplo de las diferentes posiciones de la bola. Para ello utilizaremos una línea del campo. De esta manera al jugador le será más fácil tomar una referencia. Otro de los aspectos claves de la buena realización del látigo es la posición final en la que se golpea la bola. Es una posición parecida a un lunge, ¿vale? O a una zancada. Entonces, para el aprendizaje podemos iniciar diciéndole al jugador o a la jugadora que coloque su rodilla derecha sobre el suelo y su pie izquierdo en línea con la bola. Así, utilizando una línea, lo tenemos mucho más fácil. ¿Cuál sería la distancia a la bola? Aproximadamente un stick. Incluso un poquito más. ¿Vale? ¿Por qué un poquito más? Porque si le damos un poquito más, vamos a forzar que el jugador o la jugadora tire del tronco hacia adelante, lo que será clave más tarde para darle fuerza y transferencia del peso del cuerpo a la bola. Vamos a hablar de las líneas. Si tenemos el correcto agarre utilizando una empuñadura de aplauso, vamos a contactar con la bola a la altura de nuestro pie izquierdo y esto básicamente producirá que la bola salga recta, salga en esa dirección. Si la bola estuviera más atrasada de nuestro pie izquierdo, produciríamos un vector o una línea en esa dirección. Si la bola se encuentra más adelantada de nuestro pie izquierdo, vamos a producir una línea hacia izquierda. Esto es muy útil porque en principio podría parecer un error a la hora de la precisión. Y generalmente cuando la bola está adelantada, los jugadores tienden a girar muñecas y a levantar la bola. Es uno de los errores típicos por los que la bola termina saliendo botando. Pero a la larga lo vamos a utilizar para trabajar en carrera los látigos amagados, dejándonos la bola atrás o dejándonos la bola adelante y terminando hacia el otro lado. El nombre barrida o látigo me da igual, pero voy a utilizar la terminología española látigo porque hace muy bien la referencia a lo que es el gesto. El gesto es como si tiráramos un látigo de Indiana Jones. ¿Vale? Entonces, primero hay un recorrido hacia atrás y luego un recorrido hacia adelante para golpear la bola. Ya tendríamos la posición de la bola, la posición del cuerpo, las empuñaduras, ¿vale? Y el inicio del gesto y final del gesto.
Y ahora vamos a ir con la verdadera clave para que un látigo o barrido salga correcto. Un recurso pedagógico que os va a valer para toda la vida para enseñar a los más peques cómo se hace el látigo. Ok, el truco del almendruco para el látigo o barrida. Esto lo aprendí de un vídeo de YouTube, que si lo encuentro pues lo paso. Y era un chico, creo que era pakistaní o indio, que la verdad que me dio la clave. Porque tú al niño o la niña le puedes decir que ponga las manos tal, cual, tal, pero al final le va a costar. Y los chicos y las chicas se rigen mucho por el simbolismo, ¿vale? Y todas y todos han visto un parabrisas del coche. Y el movimiento que hace el parabrisas del coche, pues lo vamos a replicar aquí. Antes de pegarle, le vamos a poner la línea de la bola y lo que le vamos a pedir al jugador o a la jugadora es que haga con las muñecas siempre en el mismo sitio el movimiento de un parabrisas del coche. Vale. ¿Qué conseguimos así? Conseguimos flexibilidad en las muñecas que luego va a ser ideal para darle la fuerza al látigo en su parte final. Ejemplo, pongo aquí la bola, tiro para atrás porque es un látigo, primero para adelante un poco, tiro el látigo y le pego. No mire mucho la bola, esa. Igual, para atrás y le pego. Por último y como consejo final, vamos a ver la progresión última del látigo. Puede pasar que tu jugador o tu jugadora venga y te diga: látigo, la barrida me sale, pero no me sale fuerte. Aquí te doy un consejo para aumentar la fuerza del látigo. Pero más que un consejo de realización, es una consecuencia de hacerlo fuerte. Soltar la mano al final del látigo. Cuando acompaño, trabajo con la cadera, suelto la mano para permitir que mi cadera gire y que no se pare la transferencia del peso. Ejemplo, si yo bloqueo, hago el látigo y bloqueo, llega un momento donde mi cadera no va hacia adelante y no le puedo dar tanta fuerza. Si suelto, mi cadera gira completamente. ¿Veis que el cuerpo pide ya ir hacia adelante? Hasta aquí el látigo, la barrida. Espero que os haya gustado el vídeo, que saquéis un par de tips para introducirlo en vuestros entrenamientos y dejadme algún comentario en caso de que queráis que hagamos más técnicas, qué técnicas os interesarían, ¿vale? Darle al like, a la campanita y ver más vídeos como este.